Suelta y confía es un espacio diseñado para acompañarte en momentos difíciles, para mostrarte que nada es tan grave como parece. Es un pedacito de paz en medio de todo el ruido externo. Soy Pau Villalpando, hipnoterapeuta integral, speaker y acompañante de procesos humanos. Y a través de mis palabras vengo a darle orden a tu interior. Recordarte que todo problema es un error de percepción que te aleja del amor. Te enseño a quitarte de tu propio camino, a cuestionar tus creencias, a confiar en ti, a tomar decisiones difíciles, pero sobre todo te enseño a ser libre. Bienvenidos, humanitos y humanitas. Este espacio es para ustedes. Suelta y confía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Suelta y Confía. Mi nombre es Pau Villalpando, titulado Sanando otra vez lo masculino. Otra vez lo masculino, porque esta es una actualización de un episodio de hace mucho tiempo que se llama también Sanando lo masculino. Y esta es la segunda parte o una actualización porque han pasado cosas. Han pasado muchas cosas que justo este episodio es un poquito diferente porque hasta lo tuve que escribir de todo lo que empezó a moverse y de todo lo que empezó a ocurrir. Y ustedes saben que yo me voy por las ramas y entonces en esta ocasión dije, no me puedo ir por las ramas porque entonces se va a hacer larguísimo el episodio y no les voy a poder compartir lo que realmente les quiero compartir. Entonces lo escribí y aquí traigo material, mucho material que se los quiero mostrar. Y que voy a estar viendo un poquito la libreta precisamente para eso, ¿no? Para ir como sesgando la información porque entonces empieza a caer y se hace un nudo. Saben perfectamente que todo lo que yo cuento en estos espacios es justamente parte de mi proceso. No he sacado de un libro. Los libros, de hecho, lo que hago con ellos es que me ayudan como a entender lo que me pasa. Pero cada episodio es un lienzo en blanco donde yo llego y donde yo plasmo todo lo que me ha ocurrido durante ese periodo de tiempo y entonces trato de sacar aprendizajes, trato de sacar algún tipo de regalo, de bendición, porque ustedes saben que yo creo que todo lo que nos pasa en la vida es para nosotros, es para nuestra expansión, para nuestro bienestar, es para nuestro aprendizaje, es para cumplir con nuestra misión y con nuestro propósito. Entonces, este episodio espero de verdad, de todo corazón, que les ayude muchísimo porque yo creo, es más, no creo, yo he percibido que en estos últimos meses ha habido un cambio brutal de energía, ha habido un cambio brutal de conciencia. Estos últimos meses he estado atendiendo a personas que se les ha movido la vida, a personas que ha cambiado todo alrededor de ellas, ¿no? Hay también muchas partidas otra vez, muchas personas que ustedes saben que de acuerdo a mi filosofía, yo creo que eligen no seguir en este juego, que eligen irse y que lo eligen por amor. Recuerden, en el episodio hablando de la muerte, les hablo que la muerte es justamente eso, ¿no? Una experiencia que decide nuestra alma más, o sea, que no es diferente a la vida cuando nacemos, que no es diferente cuando alguien se divorcia, que no es diferente a cuando alguien decide construir una empresa. O sea, la muerte para mí es una experiencia más y que siento que mucha gente ha elegido que esa experiencia en este momento sea una experiencia que quieren vivir y que gracias a esa experiencia van a impactar todo a su alrededor, van a impactar sus familias, van a impactar su entorno, van a impactar incluso el mundo. Entonces, hace de unos meses para acá, más o menos les voy a poner como 3 meses, he sentido ese cambio de energía, he sentido ese cambio de frecuencia y les voy a hablar de mis teorías conspirativas antes de empezar con todo este tema y les voy a decir por qué quiero hablarles de eso.
Mis teorías conspirativas ya saben que me encantan. He estado un poco alejado de ellas, la verdad, porque ya suficientes broncas tenemos aquí como para andar con las broncas del astral y para hablar con las broncas de otras dimensiones y otros planos. Pero he sentido que hubo un cambio de frecuencia que nos ayudó a muchísimos a despertar, a entrar en estas preguntas que no le gustan a otras energías o que no le gustan a veto a saber quién, que es el de cuestionarnos quién soy, a dónde voy, qué quiero, por qué quiero. Y entonces cuando nosotros entramos en esos cuestionamientos, pues obviamente nos damos cuenta de que estamos metidos muchas veces en cárceles, ¿no? Y entonces lo que empezamos a hacer es que empezamos a tratar de salir de ahí. Entonces, creo que hubo un cambio de frecuencia que ayudó a despertar a mucha gente, Mucha gente se empezó a cuestionar si la vida que tenía era la vida que quería, si a donde iba era donde realmente quería ir, y creo que eso no gustó. Y entonces, ustedes saben que pues cuando no gusta algo viene como este contraataque, y entonces sentí que hubo como una ola, ¿no? Hace 3 semanas para acá, hubo como una ola de una energía súper densa, de una energía súper pesada, donde empiezas a sentirte literal enojada o enojado, empiezas a sentirte como sin fuerzas, empiezas a sentirte irritado, empiezas a sentirte mal físicamente, y entonces como que se desató un poquito, le voy a llamar entre comillas, una guerra por ahí energética, en donde muchas almas eligieron, quiero continuar con esto, quiero ser parte nuevamente de este proyecto, o como dice el meme, ya estoy cansado, jefe, me voy, ¿no? O sea, ya yo les dejo y les paso la batuta a los que vienen y a los que están y a los que todavía tienen fuerza, pero yo me voy. Entonces, pues yo siento o he percibido que ha habido mucho, pues sí, mucho pase de, de, no sé cómo se llama, pero como que de eslabón, ¿no? Hay mucho pase, ¿sabes? Como de que sigues tú, ¿no? O sea, como mucha herencia de siguen ustedes, yo ya me voy. Y eso, pues quieran o no, afecta mucho a la parte emocional, a la parte humana, a la parte del ego. Cuando hay duelos, cuando hay muertes, afecta mucho a nivel psique, a nivel corazón, a nivel emociones. Entonces, siento que yo, como también ya lo saben, he estado percibiendo muchísimo y soy una persona que percibe muchísimo estos cambios, aparte que yo misma tengo mis propios procesos, entonces pues la he pasado rudo, la he pasado fuerte, han venido a mí muchos mensajes, muchos aha moments, mucha conciencia, mucha claridad, pero también es verdad que no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil estar de este lado haciendo el trabajo interno para después decir, bueno, se los quiero compartir y se los quiero entregar ya digeridos para que ustedes no tengan que pasar tanto rollo y para que uno entienda un poquito más lo que le ocurre a uno. Porque recuerda que estos espacios y específicamente el podcast no es un espacio donde yo quiero que tú creas lo que yo estoy creyendo y que tú vivas lo que yo estoy viviendo y que tú creas que yo tengo la verdad absoluta, porque eso no es así. Yo sé 100% que cada uno de nosotros tiene su propia experiencia y sé que cada uno de nosotros tiene su propia manera de vivir, pero también sé que parte de mi misión y parte de mi objetivo es justamente compartir mi experiencia por si le sirve a alguien o por si le ayuda a alguien. Entonces, bueno, este episodio justamente es la continuación del episodio pasado, en donde les hablaba yo de lealtades familiares, de relaciones codependientes, ¿no? En donde les hablaba yo de cortar energéticamente con esos mandatos, con esos condicionamientos, con esos pactos, lazos hechos de manera consciente o inconsciente, en donde
Muchas veces esos pactos los confundimos con amor cuando en realidad están basados en miedo. Entonces, como están basados en miedo, lo que hacen esos pactos y esos lazos empiezan a limitarnos. Yo les platicaba justamente del pacto y el lazo y la relación codependiente que yo tenía con mi mamá, porque así es, porque nosotros en la vida tenemos 2 proyectos que se llaman proyectos sentidos. El primer proyecto, ya se los he platicado, es el proyecto sentido que te da tu familia a la hora de venir a este mundo, ¿no? O sea, es justamente algo que tú les vas a ayudar a construir y a hacer a esas personas, pero muchas veces viene desde el miedo, muchas veces viene desde el ego. Entonces nosotros pues obviamente lo vamos desarrollando. No sé, si tu mamá tenía miedo de quedarse sola y de repente se embarazó para que tú la acompañaras, pues parte de ti va a estar como que condicionada a acompañar a tu mamá por el resto de su vida, pero eso llega a ser limitante. Eso llega a ser bastante pesado y una carga emocional que pues no es necesaria. Entonces, les compartí que yo tenía esta carga y que yo tenía esta relación con mi mamá que estaba basada en miedo, que era parte de mi proyecto sentido primario, el infantil, ¿no? Es esta relación en donde yo utilizaba la preocupación para estar junto a ella, y a eso le llamaba amor, en donde yo quería ser parte de o llenar sus expectativas, ¿no? Porque justamente ella había puesto su valor en cómo nos había criado, a nosotras, a sus hijas. Entonces, ella había puesto el valor de si yo lo hago bien, yo valgo más. Entonces, yo como su hija, con este pacto y con estas dependencias y con estos lazos familiares, pues yo le ayudo a que ella cumpla eso, ¿no? Y entonces es como, sí, yo voy a ser obediente, sí, yo lo voy a hacer muy bien, para que mi mamá, al sentirse más valiosa, al llenar su proyecto sentido, me reconozca a mí y me aplauda a mí, pero casi nunca pasa, ¿no? O sea, realmente las necesidades emocionales no cubiertas, por ejemplo, en la infancia de mi mamá, tampoco es capaz de cubrir mis propias necesidades emocionales. Entonces, les platicaba justamente esto, ¿no? De cómo yo empecé a darme cuenta de que tenía estas lealtades y cómo yo empecé y culminó, o sea, pude ver el milagro de ver, ¿no? Cuando fuimos a honrar a mi hermana, cómo yo me di cuenta de que mis gustos, mis deseos habían cambiado y que yo seguía repitiendo las mismas conductas sin cuestionarlas, y eso al final de cuentas era una lealtad familiar con mi mamá. Entonces también les conté que ahí había hecho este reacomodo familiar, había hecho este reordenamiento, ¿no? Y entonces yo había ocupado el lugar de hija, no el lugar de amiga, ni el lugar de hermana, ni el lugar de compañera de mi mamá, sino realmente me puse en el lugar de hija y a ella la acomodé a donde iba, que era el lugar de mamá. Sin embargo, aquí viene lo bueno y aquí es donde entra lo masculino. Me di cuenta que como yo no tengo una figura paterna presente, mi mamá la había cubierto. Es decir, yo quiero que se imaginen de verdad este árbol genealógico, póngale puntitos, póngale triangulitos, póngale bolitas, ¿no? En donde normalmente tú vas al centro y atrás de ti va tu mamá y tu papá. Cuando tú tienes una parte ausente, vamos a suponer que en este caso, mi papá está ausente, entonces prácticamente el espacio de mi papá está vacío. Pero no está vacío, porque ¿qué pasa? Pues al final de cuentas el árbol genealógico, la vida, no puede tener espacios vacíos. Tiene que tener las dos energías, tiene que tener
masculino y femenino, luz y sombra, porque la vida no puede ocurrir solo con un polo. Entonces, cuando hay un espacio vacío en mi árbol genealógico, en mi familia, ese espacio vacío lo empezó a ocupar mi mamá. Empezó como a ancharse, quiero que imaginen energéticamente esto, ¿no? Como que se ancha y entonces tiene que darle un poco de muerte a su lado femenino para resaltar y para ensalzar su lado masculino para cubrir esa ausencia. Entonces, cuando yo hago este reacomodo familiar, es decir, cuando yo muevo a mi mamá, me doy cuenta de que hay un espacio vacío, un espacio que mi mamá había ocupado durante mucho tiempo y que me di cuenta de muchas cosas. Primero, me di cuenta de que yo sé que en esta sociedad es súper orgulloso decir soy madre y padre porque el padre no se hizo cargo y un montón de cosas. Pero en realidad es espantoso ser madre y padre a la vez. Es horrendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que eso muchas veces a las mujeres les genera orgullo, ¿no? Por lo mismo, porque han puesto su valor en lo que hacen. Entonces es como, ay, sí, mira qué bien lo está haciendo a pesar de que no tiene marido. Ay, sí, mira qué bien lo está haciendo a pesar de que sus hijos crecieron sin papá. O sea, eso, quieran o no, el ego se siente como, vean cómo puedo con todo. Entonces, en ese momento, pues como que se llena esa máscara y se llena esa identidad de yo puedo con todo. Pero es súper injusto que realmente una persona sea madre y padre, porque si ya de por sí es difícil ser madre y es un trabajo súper mal pagado, es un trabajo de verdad donde tú le dices a nivel alma, sí estoy dispuesta a sacrificar lo que soy por el cuidado de un hijo. O sea, de otra persona. Sí estoy dispuesta a sacrificar mi parte de mujer, sí estoy dispuesta a sacrificar muchas veces la parte laboral, sí estoy dispuesta a sacrificar mi tiempo libre, sí estoy dispuesta a sacrificar un montón de cosas por elegir cuidar a otro ser humano. O sea, ya de por sí, eso es una carga muy grande y esa es una carga que muy pocas veces se ve reconocida, se ve aplaudida, es un trabajo muy mal pagado, la verdad. Pero aparte, ahora imagínate que no nada más esté intentando hacer su trabajo, sino que ahora quiere hacer el trabajo de mi papá. Entonces, no solo le van a yo me di cuenta de que no solo le tocaron los reclamos de mamá de lo que me faltó de ella, sino que también yo le empecé a reclamar lo que le tocaba a mi papá. Yo le empecé a reclamar que no me enseñó a generar dinero o que no me enseñó a cuidarme, a poner límites, que no me enseñó todo lo que la energía masculina te tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque recuerda que cada energía tiene una función en tu vida. La energía femenina te enseña sobre tus emociones, la energía femenina te enseña sobre la creatividad, sobre el descanso, sobre el autocuidado, sobre el gozo, sobre el placer, sobre las relaciones, cómo te vinculas, porque en las relaciones te vinculas a través de las emociones. Entonces, si tú no tienes una buena relación emocional, no tienes buenas relaciones ni de pareja, ni de amistades, ni de trabajo, ni de nada. Eso te lo tiene que enseñar tu madre, te tiene que decir, esto es tristeza, esto es enojo, esto es alegría, y se gestiona de esta manera, y puedes hacer esto con esto, y puedes hacer esto con aquello, y tienes que validar tus emociones, pero validarlas no significa hacerle daño a los demás. O sea, todo ese speech, que obviamente ahorita te lo dije en un minuto, pero es una vida aprender a relacionarte con tus emociones para que no hagas daño y sobre todo también para que no te hagan daño, para que no te digan, tú me hiciste enojar, nadie te hace nada. ¿Sabes? O sea, tú te das cuenta de que la otra persona hace ciertas cosas y te puede afectar y entonces tú decides qué hacer con eso. Oye, pongo un límite, oye, ¿sabes qué? Vamos a platicar, oye, vamos a llegar a un acuerdo, pero para que realmente nosotros podamos fluir en ese ámbito o en esa área de nuestra vida, pues nos lleva tiempo. Entonces, todo eso te enseña la energía femenina que obviamente en este caso mi mamá no tenía tiempo de enseñarme. ¿Por qué? Porque estaba haciendo
también la parte del masculino, ¿sabes? La parte del masculino es la parte que te enseña de estructuras, es la parte que te enseña de razonamiento, es la parte que te lleva a la acción, es la parte que te enseña a crear un proyecto, ¿sabes? Con reglas, con límites, con comunicación, es la parte que te enseña a generar dinero, es la parte que te enseña a cuidarte, pero en temas de fuerza, ¿no? A correr, a ser fuerte. Es la parte que te enseña también a razonar, ¿no? A pensar, a la inteligencia, a las habilidades. O sea, la energía masculina es la que sostiene la energía femenina. Entonces, me di cuenta de que también yo tenía un montón de ausencia en la energía masculina. ¿Por qué? Pues porque mi mamá hizo lo que pudo. Pero dirían por ahí, pues el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O sea, tú cuando te llenas de cosas, cuando le dices sí a muchas cosas, no haces bien muchas cosas. O sea, tú tienes que ir como un proyecto a la vez, una cosa a la vez, una relación a la vez. O sea, por eso les hablo mucho sobre el minimalismo. A mí el minimalismo me gusta porque es un proyecto a la vez. Una cosa, o sea, trata de no tener tan llena tu casa, tan llena tu vida. ¿Por qué? Porque si se te cae una cosa y estás muy llena y estás muy junto, todo se te cae. No tienes espacio para amortiguar el fregadazo. Entonces, bueno, mi mamá lo hizo por supervivencia. El hecho de que tenía que abarcar lo más que pudiera de los dos lados. Y me di cuenta de que pues yo había reclamado a solo una persona lo que le tocaba también a otra persona más, pero esa otra persona pues no está, es ausente. Pero yo ni siquiera lo veía, era como, no, a mi mamá le tocaba esto y a mi mamá y a mi mamá. Claro está que mi mamá, uno, no lo podía hacer y dos, yo seguía con las mismas ausencias, porque otra de las cosas que no nos han enseñado es que reclamar que me falta algo no hace que se llene eso que me hace falta. Y eso es bien importante porque hay gente que se la pasa reclamándole a su mamá o reclamándole a su papá que no tuvo, como si eso hiciera que se llenara ese vacío que sienten. No se va a llenar. Lo que esa persona quiere, a lo mejor nada más es una disculpa, pero con esa disculpa de todas formas sigue vacío eso que te hizo falta. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que hacer para que tú aprendas a llenarlo, para que tú aprendas a darte lo que te hizo falta, porque eso se llama crecer, eso se llama ser independiente, eso se llama cortar el ombligo y decir, hicieron lo que pudieron, pero me faltaron estas piezas y ahora soy yo quien me las tiene que llenar. Pero hay muchas personas que se quedan desde su parte infantil a exigir y a pedir y siguen teniendo 40, 50, 70 años y siguen culpando a sus padres de que les falta la atención, de que no les dieron esto, de que no hacen lo que ellos quieran. Por eso es que también hice un workshop de sanar a mamá y ahora voy a hacer uno de sanar a papá para enseñarnos a cubrir esas ausencias, porque esa es nuestra responsabilidad, ese es el trabajo que nos toca. Entonces yo, claro que después de hacer este corte energético con mi mamá, después de acomodarla, me di cuenta de que faltaba alguien. Y también me di cuenta de que no le había puesto atención. Es decir, pues a ver, cuando hay un hoyo y ese hoyo no está tapado, pero tiene ahí una llanta y más o menos medio pasas y todo ese rollo, pues no hay tanta urgencia de atenderlo, ¿no? Porque pues es medio funcional. Y eso era lo que me pasaba a mí con mi mamá ahí en medio. Ni trabajaba lo femenino porque, bueno, ahí más o menos me daba algo, ni tampoco trabajaba lo masculino porque ahí más o menos me daba algo. Cuando ya la quito y la pongo en su lugar y le digo, tú eres mi mamá, tú me tenías que haber enseñado las emociones, no me las enseñaste, así que las tengo que aprender yo tengo que aprender sobre mi creatividad, yo tengo que aprender sobre mi descanso, mi autocuidado, hiciste lo mejor que pudiste, padrísimo, pues me di cuenta de que había un hoyote y ese hoyote era el masculino literal, era como, ¡ah! No tengo. No sé, pues ¿para qué sirve esto? Pues entonces ahí también me di cuenta de que, por ejemplo, el masculino es el que te ayuda,
¿no? Es el que resuelve. ¿Se acuerdan en los espacios primitivos y en las épocas pasadas? Pues ellos eran los que salían a cazar mamuts. Ellos eran los que salían a defender a la tribu. Ellos eran los que, ¿sabes? Armaban y movían y decían hacia dónde, los que dirigían, los que decían la flecha para allá y ahora toda la tribu nos vamos para allá. No es que las mujeres no tuviéramos opinión, pero nosotras estábamos encargándonos de lo que realmente era nuestro papel. No estoy hablando de feminismo ni estoy hablando de machismo, estoy hablando de la naturaleza. La tierra se encarga de recibir las semillas, pero alguien le tiene que dar las semillas, ¿no? O sea, la tierra no puede crear sus propias semillas. Entonces, bueno, yo me di cuenta de que yo no tenía o no tengo alrededor masculinos que resuelvan. O sea, yo me di cuenta de que era yo quien estaba ocupando ese papel y que cuando yo no lo podía ocupar, pues ¿a quién creen que le pedí ayuda? ¿A mi papá? No, porque no estaba. A mi mamá. Desde su masculino, yo me di cuenta de que era como, yo cada vez que tengo un problema, en vez de hablarle a un hombre, en vez de hablarle a mis amigos, en vez de hablarle al mecánico, le hablaba a mi mamá, le hablaba a mi prima, le hablaba a mi tía, porque para mi psique y mi inconsciente, el femenino es el que resuelve, el femenino masculinizado es el que resuelve. Entonces, cuando yo corto este lazo con mi mamá en la cabaña, lo que les conté el episodio pasado, pues también me di cuenta de esta ausencia. Y dije, no puede ser. Me di cuenta también de que cuando yo no podía pedir ayuda a mi mamá, cuando yo no podía pedir ayuda a mis amigas o a mis primas, yo ya no pedía ayuda. O sea, ninguna persona masculina pasaba por mi cabeza, era como de que pues ya no tengo ayuda, ya, ni modo. Entonces yo me ponía a resolver y a ver cómo lo sacaba y todo este tema. Entonces, pues fue un impacto grandísimo porque dije, pedirle ayuda a un hombre me da vergüenza. O sea, no sé qué sentí, se los juro, no sé qué sentí, pero era una pena y una vergüenza que era como no sé cómo pedir ayuda. Entonces hice una carta de corte con mi mamá, donde dije en esa carta como, te libero y te pido perdón por todos los reclamos que no te correspondían, porque no me había dado cuenta de que yo tenía una ausencia del padre, porque pues tú ocupabas una parte, lo hiciste lo mejor que pudiste, y entonces ocupabas esa parte, y también qué poca madre, ¿no? Que recibiste los fregadazos que le tocaban un poco a mi papá, y pues los recibiste tú, ¿no? Y está durísimo y está fuertísimo que de repente tú digas, sí, pues sí, o sea, yo le pedí a mi mamá que me dijera y que fuera yo importante y un montón de cosas. Entonces es en ese momento donde de verdad la carta fue una de las cartas más honestas que hice, o sea, donde primero le dije, pues me faltó tu parte, o sea, sí me faltó tu parte, sí me faltó que me enseñaras sobre que mis emociones estaban bien, que lo que yo pensaba y sentía y mis deseos eran adecuados y que podía descansar y que mi valor no estaba en hacer. Entonces sí creo que ese reclamo fue súper honesto, pero también la liberé de reclamos que no le correspondían, que eran los reclamos que le correspondían a mi papá, las ausencias de mi papá, las partes difíciles que él no se chutó. Entonces la liberé de eso y después dije, pues ahora me hace falta aprender, vuelvo a lo mismo, yo puedo irle a reclamar a mi papá y decirle, tú no me diste, y quedarme en el papel de víctima, o puedo tomar todo esto y decir, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando nosotros tenemos el milagro de ver, nos damos cuenta también de qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esta situación. Y pues me di cuenta de que yo no sé pedirle ayuda a los hombres, yo no sé lo que es recibir cosas de hombres, no tengo, o sea, de verdad, o sea, si yo no doy nada a cambio, yo no sé lo que es recibir, como lo recibiría una persona que tiene un papá que dice, pues te doy dinero y te mantengo porque eres mi hijo y porque existes. No, yo no sé eso. Entonces, en esa carta, pues lo que hago es también cortar esta parte y dije, ya no te quiero pedir ayuda a ti. O sea,
no es como que ya no le quiera pedir ayuda, pero ya no quiero que sea mi única red de apoyo mi mamá, ¿no? Y las mujeres, o sea, sí quiero como ampliar esta red de apoyo y quiero que dentro de mi red de apoyo haya hombres. Entonces, la hice, la escribí, la leí en voz alta y en ese momento la quemé, agradecí con el corazón y se acabó. Una vez que terminé eso, les voy a decir que eso fue un miércoles, eso fue un jueves. Para el sábado yo salí súper temprano de mi casa y entonces en ese momento eran como las 8 de la mañana. Paso por una calle que está cerrada y como que un tránsito como que dice, tienes que dar la vuelta, tienes que doblar de aquí para allá y Entonces doblo y en ese momento una moto me choca. Así, literal, como que se estampa conmigo y se estampa con mi faro. Y entonces, pues yo no sabía qué hacer. Nos orillamos, la chica estaba bien, porque aparte era una chica, ¿no? Y entonces, bueno, la chica estaba bien, la chica no traía ni seguro, ni licencia, ni nada. Entonces, bueno, ahí nos arreglamos. ¿Y qué creen que era lo primero que iba a hacer? Pues sí, era levantar el teléfono para hablarle a mi mamá. Pero el universo siempre escucha. Y la vida siempre escucha. En ese momento, lo que pasó en mi cabeza es, ¿lo tengo que resolver yo o le tengo que pedir ayuda a alguien? ¿Y qué pasó? Pues que le hablé a un tío, ¿no? O sea, le dije que si podía llegar porque pues había chocado y yo no sabía qué hacer realmente. O sea, como que nunca había estado en un choque y así, bueno. Entonces, mi tío llegó, me ayudó, luego llegó el señor de mi seguro, entonces, pues, el señor de mi seguro también como que se portó súper bien y todo. Bueno, la cosa no acaba ahí. Ya todo el día fui, le platiqué a mi mamá y todo, y en la noche regreso a mi casa y me poncho. No, solo una cosa, el mismo día choqué y el mismo día me ponché. Digo, gracias a Dios ya estaba en mi casa porque ya era muy tarde. Y entonces al siguiente día yo dije, bueno, estoy muy cansada, mañana lo atiendo. Y al siguiente día me desperté y lo primero que pensé fue, el universo y Dios siempre escucha, pero no llega en el paquete que tú quieres. Y eso es algo que necesitamos aprender a integrar, abrirnos a recibir todo, la experiencia, y solo nos podemos abrir a recibir cuando estamos presentes. Eso ya es otro episodio y ya va a venir eso de hablar sobre la presencia y sobre lo que hay cuando nosotros nos plantamos en nuestros pies, ¿no? Cuando realmente vivimos la vida. Pero bueno, eso ya se los contaré en otro episodio. Entonces, yo me di cuenta que, a ver, si yo había pedido que ya no iba, o sea, había pedido como esta fuerza para soltar a mi mamá, entre comillas, para quitarle toda esa carga. Acuérdate que el cerebro, el inconsciente y en la vida no se puede olvidar. Y él necesita, o sea, es como de que, ok, bueno, Paulina, vas a soltar a tu mamá, ya no le vas a pedir ayuda, y entonces, como ya no le vas a pedir ayuda, pues vas a necesitar otra ayuda, vas a necesitar a alguien más. ¿A quién se lo vas a pedir? Pues al masculino. Necesito pedirle al masculino. Entonces, el cerebro y la vida no puede andar solo con un polo, necesita con los dos, y necesitamos aprender a vivir en comunidad, en conexión, con ayuda y todo. Entonces, yo me di cuenta de que estos eventos, tanto el choque como la ponchadura, eran oportunidades. Y por eso es que les digo, todo está dependiendo del cristal con el que se mire. Todo lo que tú tienes en la vida y cómo vives la experiencia depende de tu interpretación, depende de la historia que te cuentas en la cabeza, porque nadie te puede quitar esa historia. Tú te abres o te cierras a recibir los milagros y las bendiciones. Dice un curso de milagros que los milagros ocurren todos los días, que si tú no lo logras ver todos los días es porque hay algo mal en ti, y casi siempre lo que está mal es nuestra mente, que tiene demasiados juicios de cómo se ve un milagro y de cómo se ven las cosas buenas y de cómo se ven las cosas malas. No puedes ver, o sea, no puedes como pensar
que existe solo una manera de que las cosas buenas lleguen a tu vida. Justo hace unos minutos estaba hablando con el chico que nos ayuda a grabar. Estábamos hablando de eso y les estaba yo diciendo eso, ¿no? O sea, le estaba diciendo como que muchas veces tenemos este plan de la vida tiene que pasar así, entonces si yo hago esto, me va a llegar esto y me va a hacer esto. Esto es demasiado control, eso es demasiado nuestra mente metida en el camino. No sabemos cómo nos van a llegar las cosas, por eso necesitamos abrirnos a recibir. Tal vez lo que tú pensabas que era algo bueno resultó ser terrible y tal vez lo que pensabas que era terrible resultó ser increíble, porque toda experiencia, todo en la vida tiene los dos polos, pero eres tú quien elige en dónde situarte para verlo. Entonces, cuando tú tienes una experiencia, yo pude haber visto esa experiencia desde el polo negativo, desde qué poca madre que me chocaron, ahora que no tengo ayuda, ahora que no le quiero pedir ayuda a mi mamá, y casi siempre ese es el discurso que nos contamos, y no nada más en temas de familiares, también por ejemplo en las parejas, ¿no? Es cuando decidí soltar a esta persona, cuando decidí cortar a esta persona, regresó, y entonces, ¿qué haces? Pues entonces, continúo la relación y es no, porque esa es una oportunidad para que tú hagas lo que dijiste que ibas a hacer. No dijiste que no le ibas a pedir ayuda a tu mamá. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque tienes para elegir o repetir lo mismo de siempre o elegir algo diferente. Pero si yo quiero resultados diferentes, necesito elegir diferente. Entonces me di cuenta de que eso que yo quería, que era aprender a pedir ayuda al masculino, eso que me había ocurrido, ese accidente y esa ponchadura, era una gran oportunidad para yo hacer lo que dije que iba a hacer, que era pedirle ayuda al masculino. Y así fue. Salí de mi casa y dije, no le voy a hablar a mi mamá, ni a mis primas, ni a nadie. Y voy a hablarle, se me ocurrió, a un amigo que no estaba acá. Y entonces dije, ok, ¿a quién? Y me acordé que a la vuelta de mi casa hay unos albañiles. Están haciendo una construcción. Y con toda la vergüenza del mundo, porque aparte yo soy de las personas que cero manejo efectivo. Sé que es muy mal, sé que no estamos en Japón, sé que no estoy allá, ¿no? Donde no puedo pasar mi cara y simplemente que me cobren. Pero no traigo efectivo. Entonces era una gran oportunidad para yo pedir sin dar nada a cambio. No saben la vergüenza que yo sentía. No saben, porque solo en esas oportunidades es que tú logras ver lo que hay de fondo. Es que tú logras sentir esa incomodidad de decir, no sabes recibir nada de un masculino si no das nada a cambio. Bueno, mira, esta es una oportunidad. ¿Para qué? Para que me dé cuenta de que es mentira que siempre tengo que dar algo a cambio para que me den algo, o que es mentira que siempre tengo que hacerlo como lo aprendí, ¿no? Que es como con este esfuerzo y este trabajo y así, porque eso me lleva a pensar que estoy sola, me lleva a pensar que si yo no tengo que dar nada a cambio, entonces no me van a ayudar. Y para empezar, la ayuda se trata de eso, te ayudan porque estás en desventaja, porque no tienes. El problema es cuando le pones el juicio a no tener, cuando dices, es que cuando no tengo no valgo, porque entonces eso es una herida. Realmente hay muchas veces que te va a tocar recibir sin dar nada a cambio y no pasa nada. Y muchas veces que vas a tener que dar sin esperar nada a cambio. Eso es el amor incondicional. El amor incondicional no te dice, solo te toca dar en esta vida. No. Te dice, cuando sientas que puedes dar sin ponerte por encima de los demás, sin sacrificarte, sin nada, cuando sientas de verdad genuinamente que puedes dar, da. Y cuando te toque recibir, aprende a recibir. ¿Por qué? Porque ese es el equilibrio. Entonces yo me di cuenta de que si a mí me pidieran ayuda, una persona que me dijera, oye, ¿me puedes ayudar a hacer esto y aquello? Y yo pudiera, porque esa persona la está pasando mal, yo no esperaría que la persona me pague. Yo no esperaría que la persona me dé algo. Nada, porque esa es la parte bonita de la ayuda, dar sin esperar nada a cambio. Entonces,
Cuando fui con toda la incomodidad, mi cuerpo se sentía todo tenso y entonces voy con mi cara, ¿no? Y les digo, oigan, aparte estaban desayunando carnitas. Estaban desayunando y entonces voy y me acerco y les digo, oigan, ¿me pueden ayudar, por favor? Porque la llanta y no sé qué. Y se me quedaron viendo como por un segundo y yo les dije, enseguida mi ego, mi herida fue como, ya ves, no debiste de haber pedido ayuda, pero me quedé. Y ahorita les voy a contar una historia. Pero me quedé y dije, unas palabras que resultaron mágicas, que fue, pero si quieren cuando terminen de desayunar. Y ellos fue como, sí, cuando terminemos de desayunar. O sea, como que el asunto aquí era como, sí te podemos ayudar, pero estamos desayunando, ¿no? Digo, sí te podemos ayudar, pero estamos desayunando. Entonces, es en ese momento donde yo me di cuenta de que justamente la ayuda es eso. O sea, la ayuda no es sacrificio, la ayuda es si yo puedo en este momento voy y lo hago. Pero si me puedes esperar unos minutos, pues espérame unos minutos para que yo termine de comer porque tengo una jornada laboral fuerte, ¿no? Y ahorita voy y te ayudo. Entonces, eso es un ganar-ganar. Eso es darme cuenta de que podemos pedir ayuda sin perder nuestra integridad y podemos dar ayuda sin sacrificarnos. Y eso sí es amor incondicional, porque cuando tú das ayuda sacrificándote a ti mismo, poniéndote en peligro a ti mismo y un montón de cosas sobre ti mismo, pues tal vez no es ayuda, ¿sabes? Tal vez es simplemente complacencia, simplemente obediencia a un programa que te dice que la vida del otro vale más que la tuya, etcétera. Y cuando tú recibes todo el tiempo esta ayuda sin, así como de que creo que no puedo hacer nada, creo que no, entonces ya no es recibir ayuda, sino ya es ser dependiente de algo y también es una herida. Entonces nos damos cuenta de que la ayuda real, la energía de la ayuda real es un ganar-ganar, es yo le permito a los demás utilizar su posición en ese momento de ventaja, que es ellos saben cambiar una llanta y ellos pueden, y yo me permito a mí también recibir esta ayuda sin tener que dar nada a cambio, y lo que se siente internamente después de recibirla y después de dar esta ayuda es amor. Tal vez no es un enamoramiento, no, esa sensación de hice el trabajo, estuve en el lugar que tenía que estar, ¿sabes? Estoy conectada con mi entorno. Eso es amor, eso es lo que sienten en la naturaleza, eso es el flujo de la vida. Cuando los árboles reciben del sol y de la lluvia, cuando los árboles se entregan a la tierra, cuando la tierra da árboles y da frutos, ese ciclo de dar y recibir es lo que es la vida. Y eso se siente cuando nosotros somos capaces de pedir ayuda con dignidad, de pedir ayuda con integridad, de dar ayuda sin agenda, sin esperar nada a cambio. Esa sensación de completud, esa sensación de estoy ocupando el rol que tengo que ocupar, eso es la vida y eso es la energía vital. Recibo la ayuda de estas personas maravillosas, la verdad, y me doy cuenta, ahí empiezo a sentir una emoción de estoy sostenida. Y es una emoción que me recuerda de que en la vida no hay ausencias. Muchas veces el ego quiere que mi papá me ayude y mi papá debió de haber estado aquí, mi papá me debió de haber enseñado a cambiar una llanta y todo. Lo que yo extrañaba o lo que yo tuve que hacer consciente no es que yo extrañé a mi papá como persona, pero sí tenía que admitir y tengo que admitir porque es un trabajo constante de que sí es necesaria la ayuda masculina y sí es necesaria la energía, no la ayuda, la energía masculina en mi vida, que no la puedo hacer a un lado. Pero para que la energía masculina entre a mi vida, yo tengo que abrirme a recibirla. Yo tengo que pedir. ¿Por qué? Porque pedir desde la vulnerabilidad es mi energía femenina. Es romper la creencia de que yo puedo con todo, porque eso es ego. Y ahí me di cuenta justamente que yo tenía una identidad completamente
completa y profunda basada en ego. Una identidad que venía de este ejemplo de mi mamá de yo puedo con todo. Y esa identidad, al no pedir ayuda, al tratar de ocupar más espacios del que me correspondían, al sentirme menos si alguien me daba, esa identidad era la que estaba provocando que mi vida se sintiera en sufrimiento, como si me tuviera que costar demasiado trabajo todo, como si me tuviera que, ¿sabes? Como que me tuviera que sacrificar para obtener lo mínimo necesario. Porque esa identidad se mantenía aferrada a hacer las cosas sola. ¿Por qué? Pues porque le daba vergüenza pedir ayuda y le daba vergüenza utilizar las dos energías, o porque tenía la creencia de que las energías venían solo de una persona y que todo el mundo no importaba, o que todo el mundo no iba a poder hacer nada, ¿no? Y justamente me acordé de mi psicólogo cuando yo trabajaba hace más de 10 años con mi tema de ansiedad, que él me dijo, ¿cómo es que te da ansiedad en un gimnasio de que te pase algo? Pues ¿cuántas personas hay en el gimnasio? Y yo le decía, no, pues como cuando yo voy a entrenar como 50. Y entonces me dice, ¿por qué crees que 50 personas no podrían hacer nada por ti? Y vaya, se me había olvidado, fue hace más de 10 años, pero ahora lo recordé. Y eso es justamente lo que vengo a compartirte hoy. Que la mayoría de las personas y de las mujeres en específico que tenemos dobleteadas, que tenemos desorganizadas las energías, tenemos la creencia de que podemos con todo. A pesar de que deseemos lo contrario, de que deseemos que nuestra vida sea más ligera y más fácil. Y lo confundimos con dependencia. Yo quiero un hombre que me salve, yo quiero un hombre que me mantenga, yo quiero un hombre... No, es que no te puedes poner en estos polos, no puedes decir todo o nada. Lo que necesitamos aprender es justamente a esta parte de la danza de las energías, de doy, recibo, y eso es lo que hace que la vida se sienta ligera y fácil. Entonces me di cuenta de que sí era necesario destruir, o era necesario dejar morir esta identidad de creer que yo podía con todo, porque aparte esa identidad no solo me estaba llevando a un lugar terrible de como encarcelamiento y como de que no tengo a nadie en esta vida, de miedo, porque si me pasa algo y mi mamá no está, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? O sea, si mi mamá no está, ¿qué voy a hacer? Oye, ¿no puedes confiar en la humanidad? ¿No puedes voltear a ver que hay muchísima gente que tiene las ganas, la capacidad y que sin problema te podría ayudar? ¿No puedes pensar que hay alguien más que tú y que tu familia que tiene buen corazón que podría hacer esto por ti? Porque si tú no lo crees, si tú no crees que haya personas que te lo puedan dar, o si tú no crees que te mereces eso, es porque tienes una herida materna y una herida paterna, porque eso es lo que te tendrían que enseñar tus papás con el amor incondicional. No tienes que hacer nada. Solo con tu existencia y con tu llegada al mundo es más que suficiente para que yo como mamá te dé y para que yo como papá te dé. Claro, crecimos con unos papás que tenían muchas carencias y esas carencias nos las pasaron a nosotras y toda la historia ya no la sabemos. Pero cuando yo me doy cuenta, por eso les digo, el único milagro es poder ver, cuando yo me doy cuenta de que tengo estas creencias de que no hay gente que me pueda ayudar y tengo estas creencias de que no me merezco esta ayuda, es cuando también me doy cuenta de qué es lo que hago cuando tengo estas creencias. Y casi siempre lo que hacemos es que nuestros problemas los enfrentamos solos y que también las cosas buenas no las callamos. Y el silencio es la primera grieta del corazón. El silencio es la primera grieta que te separa de los demás. El silencio es la primera grieta que te hace y te aparta y te lleva al rechazo. Entonces, esta es la gran lección, la lección
que me di cuenta que tenía que enfrentar y que he estado enfrentando estas últimas semanas, que es la de darle muerte a la identidad de la cual yo me sentía orgullosa. Una identidad que no pedía ayuda, que decía, miren cómo puedo yo sola. Y entonces todos volteaban y decían, bravo, Paulina. Pero pues yo obtenía eso, que era bravo, Paulina, y por dentro, de verdad, me sentía desconsolada y me sentía preocupada, porque si venía un desafío más grande, pues yo no lo iba a poder trabajar y sostener, porque si bien es cierto que tú puedes construir una pared tú solito o tú solita, también es cierto que no puedes construir una ciudad tú solito o tú solita. Entonces, empecé a darle muerte a esta parte de mí. Empecé a soltar estas creencias y a trabajar en mi valor, a repetirme una y otra vez que no soy menos valiosa cuando necesito de los demás, que al contrario, que pedir ayuda, que tener esta nueva creencia es lo que me hace valiosa y es lo que me hace valiente, porque también reconozco que los demás tienen para darme. Cuando tú dices, nadie me puede ayudar, estás pensando en carencia sobre los demás. Estás pensando que los demás no tienen este poder, estos recursos, estas habilidades para ayudarte. Entonces, es súper difícil quitarte esa creencia si tú no la detectas y si tú no te das cuenta de que esa creencia es una creencia basada en carencia, una creencia basada en heridas. Pensar que nadie te puede ayudar porque nadie tiene los recursos para poderlo hacer es una de las cosas que el ego y una de las mentiras que el ego se cree y se compra. Entonces yo empecé a cambiar mi manera de pensar sobre mí y sobre los demás. Empecé a decirme que los demás son suficientemente capaces para poderme ayudar. Esta creencia de que los demás no me pueden ayudar viene de la herida de traición. Viene de la herida de pensar que en algún momento sí necesitaste esa ayuda, pero no hubo nadie que te la diera, o que en algún momento tú diste esta confianza a las otras personas y esas personas te traicionaron y entonces no lo cumplieron. Entonces, esa creencia de que el otro no cumple su parte o que el otro no tiene estas herramientas o que el otro no está, en este caso como mi papá no estaba, es la que siembra la creencia de que nadie te puede ayudar. Pero esa es la creencia que te lleva a sentirte tan sola y que te lleva a que la vida te cueste demasiado. No saben la paz. Les juro, no saben cómo yo veía literal cómo se caían cuadritos de mi identidad. Cómo se caían así, cómo se iba disolviendo como polvo, se convertía en polvo esa identidad, porque aparte hasta sentí que mi rostro, las facciones de mi rostro empezaron a suavizarse, porque cuando tú piensas que tienes que hacerlo todo sola, te pones dura, te pones rígida, y por eso es que hay mucha gente con fibromialgia, con artritis, con problemas en la cadera y en los huesos. ¿Por qué? Porque es esta creencia de que te tienes que poner dura para que tú puedas y para sostener esta vida, porque esta vida está muy pesada. Entonces, yo sentí de verdad que se me suavizó el rostro, que se me suavizó la vida, empecé a entrar en un espacio de calma y de paz y de ligereza. Le agradecí a mi papá, porque eso también va en otro episodio, o en el workshop de Sanando a tu papá o Sanando a tu mamá. Los dos van a estar disponibles y también vas a poder comprar la grabación, eso lo hablamos al final. Pero nos damos cuenta de que los padres que tenemos cumplen una función con sus ausencias también. Es decir, no pudieron darnos todo porque entonces nosotros no tendríamos la oportunidad de evolucionar. Evolucionar significa justamente eso, decirle al otro, bueno, ¿qué faltó? ¿Qué sigue? ¿Sabes? Es como cuando estás en una casa y tú dices, bueno, a ver, yo te ayudo, ¿qué sigue? No, pues pegar esos cuadros. Ah, bueno, quítate. Pues debe de haber una ausencia para que tú entres, para que tú ocupes un papel. Los padres deben de tener esta ausencia para que uno, como hijo, ocupe ese papel y diga, bueno, pa, ¿qué te faltó, ma? ¿Qué te faltó? ¿Te faltó darme emociones? ¿Te faltó ayudar? O sea, ¿te faltó enseñarme a pedir ayuda? ¿Te faltó enseñarme del merecimiento? Ok, me lo enseño yo.
Esa es nuestra labor y por eso es que nosotros venimos a este mundo justamente a recordar eso, que tenemos todo para darnos lo que necesitamos. Incluso darnos lo que necesitamos no te está diciendo la vida, te lo tienes que dar tú solo. Te dice, date lo que necesitas. Entonces, ¿qué necesitaba yo en ese momento? Ayuda. ¿De quién? Del masculino. ¿Para qué? Para que me ayudara a cambiar la llanta. Ok, ¿qué tengo que hacer? Pues yo lo fui a buscar y le dije a los albañiles, ¿me pueden ayudar? Y entonces yo me di lo que necesitaba, pero no lo hice yo. Y esa es la gran diferencia de la gente que piensa de, lo tengo que hacer todo sola, a yo tengo todo lo que necesito para poderme dar lo que necesito. Tengo las habilidades, los recursos, la comunicación, la energía y todo. Hay una diferencia, tengo que hacerlo todo sola a tengo todo lo que necesito para poder cubrir mis necesidades. Son cosas totalmente diferentes. Esa lección fue maravillosa. No saben la confianza que adquirí en mí, la confianza que adquirí en la vida, la confianza que adquirí en Dios, en los otros, en los hombres, ¿no? O sea, porque de repente yo dije, es que yo ni siquiera les he dado la oportunidad de ellos de ayudarme porque quiero que sepan hacerlo telepáticamente y es como, no les tengo que pedir esto, les tengo que decir, no estoy pudiendo con esto, porque eso es la vulnerabilidad, eso es lo que me conecta con otro ser humano, decirle realmente lo que está pasando conmigo y mis emociones. Entonces, sí me di cuenta de esto, descansé, se me fueron 10 años de tensión, me descomprimí de la cadera. La verdad es que han sido días como de mucha integración de toda esta información y sobre todo han sido días de mucha gratitud y de mucha confianza, de mucha conexión conmigo, con Dios, con el mundo. Y no saben, de verdad, no saben lo bonito que se vive desde este lugar, desde esta confianza de que estás unida con todos y con todo, de que estás sostenida y de que hay energía de amor alrededor de ti diciéndote no pasa nada. Porque cuando uno tiene esta certeza de que está sostenida, cuando uno tiene la certeza de que hay gente alrededor que puede salir al quite, cuando uno tiene la certeza de que podemos darnos lo que necesitamos, incluso aunque eso que necesitamos sea pedir ayuda, nos empezamos a tener confianza y a tomar decisiones más grandes, más arriesgadas. Dices, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a ir a aquel lugar, porque sabes que van a aparecer personas que te echen la mano. La vida se hace difícil cuando nosotros nos metemos en cárceles mentales, cuando nosotros nos contamos historias que nos quitan de ese flujo, cuando nosotros mismos nos hacemos este daño y nos decimos, no, tú estás sola, tú no puedes. O cuando nosotros incluso dañamos a los demás cargándoles tanto nuestra responsabilidad y nuestra vida para que ellos o ellas sean los que resuelvan esta situación. Entonces, todo este aprendizaje, toda esta conciencia, toda esta sanación masculina, porque les juro que le hablé incluso a un amigo, le mandé un audio y le dije, no sabes cuánto te quiero, no sabes de verdad cuánto no te he compartido de mí, no sabes cuánto no te he dicho que me ha hecho falta esto, que me ha hecho falta aquello, no de él, sino en general, ¿no? Pero yo no les había dado la oportunidad de eso. Y han sido como este periodo de mucha integración, de mucha reafirmación de que estoy sostenida, pero sobre todo de mucho aprendizaje, de decir que cuando tú estás ocupando un lugar que no te corresponde, no le estás ayudando a nadie. Cuando tú te estás encargando de hacer todo de muchas personas, no le estás ayudando a nadie, al contrario, estás siendo parte del desorden, estás siendo parte del desequilibrio, estás siendo parte de tu propio sufrimiento porque te haces la vida más dura y más difícil. Entonces, quitarnos esta soberbia y quitarnos este ego que nos dice que
que es de orgullo hacer las cosas solas, que nos dice que es de orgullo sentir que somos víctimas. No somos víctimas. No espero yo que los hombres resuelvan mi vida. No espero yo que las mujeres ni nadie resuelva mi vida. Solo sé que la creencia de que estoy sostenida y de que en dado caso de que yo necesite algo porque no lo tengo, porque no lo sé, porque no lo puedo, sé que va a haber otras personas que sí. Y eso me lleva a tener confianza en crear lo que yo quiero crear. Porque imagínate que yo quiera crear algo y pensar que solo yo lo puedo hacer. Pues obviamente eso se vuelve demasiado, demasiado difícil. Entonces, este es el aprendizaje y esta es la moraleja de este episodio, que nosotros aprendamos justamente a integrar el masculino, porque dentro de ese masculino es aprender a pedir ayuda, y una vez que nosotros sepamos que pedir ayuda es parte de lo que hace una vida más ligera y más fácil. Así que si tú quieres sanar tu masculino, si tú quieres sanar tu femenino, recuerda que al final de cada episodio siempre te voy a compartir recursos o herramientas que te puedan ayudar justamente a eso, a tu proceso, a encontrar tus respuestas como yo encuentro las mías, y sobre todo a que yo te dé estas herramientas que a mí me han ayudado a justamente eso, a encontrarme y a encontrar y a organizar todo lo que pasa en mi vida. Tenemos el workshop de Sanando tu Masculino, que va a estar disponible yo creo que en octubre, a mediados de octubre o a finales de octubre, todavía no tenemos la fecha exacta, pero que son 2 días de inmersión, y tenemos también la grabación de Sanando tu Femenino o Sanando a Mamá, que fueron 2 días extraordinarios. Ya les hablaré de eso en otro episodio. Pero si quieres adquirir la grabación, lo puedes adquirir. Y simplemente recordarnos, por último, es que no hay peor mentira que la mentira de que venimos solos y la mentira de que no estamos conectados con nada. Y sobre todo también no hay una cosa más difícil en esta vida que vivir en soledad por elección o por la creencia de que no podemos conectarnos con los demás. Los demás están abiertos a recibirnos, la vida está abierta a recibirnos, y es importante que nosotros nos demos ese permiso de también recibirlos a ellos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio, que también va a estar espectacular. Y acuérdate de darle like, de suscribirte, de compartir y sobre todo de mandarme comentarios para ver qué quieres ver por acá y para ver también si tienes dudas, yo te las respondo. Nos vemos. Bye.